Bueno, hoy día el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social tiene el honor de invitar a don Pablo Gaete. Él es un empresario salmonero. Estamos muy interesados en hablar sobre la industria salmonera. Es una industria bastante extraordinaria que ha traído mucho progreso a Chile, sobre todo la zona austral, la zona de los lagos, la zona de Puerto Montt, la zona de los canales, hasta Magallanes, y Magallanes bien al sur también. Esta industria que se ha estado desarrollando a fines de los 80, se desarrolló mucho en los años 90, hacia el año 2000, tuvo algunas crisis entre medio por unas infecciones que ya nos explicará Pablo, pero después ha tenido un enorme desarrollo y Chile, tengo entendido que es la segunda potencia exportadora de salmones en el mundo y de trucha. Y nosotros vamos a hacer esta entrevista en cuatro bloques de 20 minutos. Y la primera parte queríamos preguntarte, Pablo Gaete, que nos cuentes sobre ti, sobre, no sé, tu niñez, dónde estudiaste, tus padres, si tienes hermanos o hermanas, no sé, tu vida profesional, universitaria, lo que hiciste después, si te casaste, si tienes familia, si tienes hijos, en fin. Un poco que nos hables de ti y después vamos a entrar en el tema profesional. Bueno, en primer lugar, Daniel, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda tu gente, a todos tus auditores de este programa, que entiendo tiene bastante audiencia, ya llevas varios años con esto. Y efectivamente, como tú señalas, yo estoy aquí en la industria salmonera hace algunos años. Voy a cumplir 20 años en los próximos meses. Y bueno, yo provengo de una familia bastante normal. Yo vivía en Santiago hasta toda mi infancia, fue en Santiago. Eh, Mi padre es, pero fue muchos años empleado de una imprenta muy famosa en Santiago, la imprenta Alfredo Molina Flores, AMF, una imprenta que se dedicaba al tema de los formularios continuos y también era muy conocida porque estaba vinculado a la impresión de los cheques. Entonces Ya, tenía una gran difusión. Es una gran compañía que todavía existe ya, y mi padre ahí trabajó por cerca de 40 años, toda mira, su vida prácticamente. ya. Eh, Tu madre, y bueno, mi madre, ella es químico, ella ya, trabajó algunos años primero en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, eh, y luego se llevó ese puesto al INTA, cosa que tuvo cómo se llama bastante ella? relevancia. Ah, ¿Ah? sí, sí, sí. ¿Cómo se llama ella? María Eugenia Prieto. Bueno, ella es, Perfecto. algún parentesco tenemos lejano, Daniel, pero Sí, alguna vez nos comentamos eso, alguna vez, ¿cierto? sí, alguna vez lo comentamos. Eh, Ella es ingeniero químico y además estuvo en el INTA, o sea, estuvo en todos estos programas extraordinarios por la nutrición infantil para sacar a la gente de la extrema pobreza, de la desnutrición, de la mortandad infantil, que fue una obra Exactamente. extraordinaria de Miguel Cast, con Fernando Monque, y probablemente tu mamá tuvo mucho que ver en todo eso. Así es. Ella estuvo vinculada a justamente esa etapa del INTA donde efectivamente Miguel Kast hizo una tremenda labor de convencer a la Junta, ¿cierto? Sobre todo al presidente Pinochet, de convencerlo de que debía haber un programa muy potente, muy robusto para erradicar la desnutrición infantil, que era un programa que tenía este genio. Gracias a Dios tenemos un genio así chileno como Fernando Monkever, el doctor Monkever, una eminencia en el ámbito de la medicina que, gracias a Dios, yo diría, y a la tenacidad y a esa fuerza que tenía Miguel Cast y a esa profunda inteligencia que siempre tuvo el presidente Pinochet, lo tomó en cuenta y bueno, llevaron a cabo este tremendo desafío y tremendos resultados que se obtuvieron finalmente, que incluso han sido ejemplo en todo el mundo.
Así que bueno, mi madre luego de eso se retiró, empezó a tener familia y ella prefirió dedicarse a la casa. Enhorabuena, ¿cierto? Porque nos educó a nosotros, estaba siempre en casa. Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el mayor de cuatro, Hombres, mujeres. tres hombres, los tres mayores hombres, y Ya, luego una mujer, una niñita, ¿cierto? Que hoy día ya está casada, su ya. marido, su marido es diputado, imagínate, pero yo le digo Ah, siempre mi mira, hermanita, así que ya, mira, eh, cómo cambia la diputado vida. republicano. Ya. Eh, y bueno, mi hermano Carlos es banquero, trabaja en el Banco Vice por muchos años, eh, aquí en Puerto Montt. Y, y mi otro hermano es psiquiatra, médico psiquiatra, eh, así que bueno, se dedica, tiene una serie de labores con labores tanto en el ámbito público como privado, pero Bueno, pero ligado a todos la sabemos psiquiatría. que una familia muy exitosa, todos profesionales, y bueno, con muy buenos resultados. Oye, Con mucho cuéntame esfuerzo. un poco de dónde estudiaste y qué estudiaste después de la universidad y cómo te metiste finalmente a ser empresario y llegaste a lo que tienes ahora. Bueno, yo te comentaba que con mucho esfuerzo familiar, todos nosotros estudiamos. Yo recuerdo que eh, yo me financié gran parte de mi universidad, a mucha honra. Eh, Hay que recordarle a nuestros auditores, a lo mejor a los más jóvenes, que Chile era un país muy pobre en los años 80 y 90, muy pobre. Veníamos de muy abajo, efectivamente creciendo a un ritmo estratosféricamente alto en comparación a muchos países del mundo, pero era un país muy pobre. Y eh, esa, ese bienestar que hoy día vivimos es fruto de mucho esfuerzo de muchas personas. Bueno, dicho eso, efectivamente, en mi casa con mucho esfuerzo nosotros logramos estudiar en la universidad todos. Yo estudié, bueno, primero en el colegio estuvimos todos mis hermanos, incluido el que habla, en el Colegio Cordillera, un colegio ligado a una fundación que se llama SEDUC, que le tiene encargado la formación espiritual a Loputey, una institución Ah, de la iglesia. ya, Por lo tanto, yo me formé siempre en la religión católica. eh, bueno, soy practicante y, y bueno, luego de eso yo quise estudiar ingeniería civil y quería irme donde las papas queman, como se dice. Así que me ya, fui, postulé a Bochef, a la Universidad de Chile, yo quería conocer el Chile real claro. y bueno, quedé en la Chile, estudié ahí casi un año, pero la verdad es que fue muy duro el cambio, ¿cierto? Venir de un colegio bastante protegido, un poquito burbuja también, pero sobre todo protegido, diría yo. Y vi cosas que yo no había visto nunca, la verdad, me bajonearon un poco desde el punto de vista anímico. Mucha droga, mucho alcohol. Yo no soy ningún santo ni nada, pero vi cosas muy que lamentablemente fueron muy tristes y eso a mí me conmovió siendo un niño de 19 18 años y bueno, decidí cambiarme de universidad, lo que era muy difícil en esa época y también desde el punto de vista personal era una especie de fracaso. Bueno, pero con cierto grado de hidalguía. El fracaso es parte, así como el ave fénix renace de la ceniza, el fracaso es parte de la vida. Y bueno, con la cola entre piernas me fui a la Universidad de los Andes, donde un gran profesor y amigo personal, Pedro Gasmuri, un gran académico, me aceptó en la universidad. eh, Partí de cero, no me convalidó nada Y seguiste estudiando ingeniería, ¿no es cierto? y seguí estudiando ingeniería civil. Ya, perfecto. Así que bueno, y finalmente salí de la Universidad de los Andes, me titulé
Pero tuviste Eh, que partir de nuevo, no te convalidó nada. no me convalidaron nada, ¿no? Ah, o sea, partiste de nuevo. Pero porque los ramos en la Chile eran anuales, Ya, el primer ah, año. Entonces ya, era muy difícil convalidar, pero fue bueno, porque ya. yo tenía muy buena base y por lo tanto ese primer año me fue muy bien en la Universidad de los Andes. Y después con este ritmo, ya con la vorágine del estudio, de la levantar temprano, de ir a todas las clases, etcétera, etcétera, me, me sirvió muchísimo y como dije anteriormente, los fracasos son el comienzo de un éxito, así que, y yo siempre lo he tomado así en la vida. Qué fantástico. Y tú vivías cerca? ¿En qué parte de Santiago vivías tú? Yo vivía bueno, en varios lados, pero viví en Apoquindo con Tomás Moro Ya, muchos años. en la universidad. Sí, en el O- colegio también. Y en ya, la universidad vivimos ahí también en Estoril ah, perfecto, pero un cerca lugar cercano. De Claro, Tabancura en ahí. el área. Sí, y en algún minuto también viví en Providencia, pero al día con Marchán Pereira por ahí. Ah, Pero al día perfecto. con, sí, por ahí, a escasos metros de 11 de septiembre, que hoy ya no se llama 11 de septiembre, pero la ex 11 de septiembre. La Nueva Providencia, la Ahí, actual. ahí mismo. Ahí mismo. Oye, ¿y cómo fue tu salida de la universidad, tu entrada a trabajar? Cuéntanos algo de esa parte. Bueno, yo tenía un anhelo desde muy chico. Nosotros veraneábamos aquí en la zona, en Frutillar, desde el año 88 más o menos, 87, 88. Bueno, Eh, hay que decirle a nuestro auditorio que tú estás en Puerto Vara ahora, para que sí, entiendan. bueno, en este minuto Ya, estoy en Puerto Vara, sí. perfecto. Una ciudad maravillosa. Yo me vine a vivir aquí hace 20 años. Ha cambiado mucho, ha llegado mucha gente. Y bueno, nuestro país lamentablemente ha tenido una ralentización de su capacidad económica, de los manejos por parte de la permisología, por parte de la autoridad, que ha provocado que las ciudades se queden estancadas y no permitan crecer. Y bueno, eso ha provocado que Puerto Varas se vaya convirtiendo en una ciudad llena de tacos, llena de problemas, ¿cierto? Por producto de esto que estoy contando, y que se asemeja a lo que tienen ustedes en Santiago un poco. Lamentablemente. Pero bueno, como decía, yo me vine a vivir o sea, nos veníamos a veranear a Frutillar, y a mí siempre me gustó la naturaleza, enamorado de los lagos, del verde, de las praderas, de los árboles. Siempre me ha gustado la botánica y todo el ámbito más ligado a la biología, que no era tan mi área, ¿cierto? Pero me gustaba mucho. Todo lo que es la vida, esto que es tan maravilloso, tan sin explicación muchas veces. Y bueno, en los años, a mediados de los 90, del año 95, vine por el colegio, venimos a hacer unos trabajos de verano y catequesis a el sector de Huelmo. Huelmo es una localidad pequeña que queda entre Puerto Montt y Calbuco. Y en esa oportunidad tuve la suerte de visitar un centro de cultivo, porque estábamos muy cerquita, alojados en una escuela con todo el grupo, muy cerquita de un centro de engorda o centro de cultivo de Marine Harvest, que era la empresa, una de las empresas más importantes en esa época de cultivo de salmones, que era algo bastante incipiente en Chile, muy poco conocido, eh, y era muy innovador, muy novedoso. Hay que también comentarle a los auditores que la industria de la acuicultura, de salmones particularmente, nace principalmente en Noruega a fines de los años 60, posterior a una tremenda crisis que sufre la industria pesquera noruega, donde se empiezan a acabar los cardúmenes y empieza a acabarse la pesca, y por lo tanto Noruega, que es un país más bien socialista, con planificación estatal, llamémoslo así,
bastante liberal en todos los ámbitos, pero en el ámbito económico más bien estatista. eh, Hace una planificación territorial o maritorial, llamémoslo así, y empieza a otorgar permisos para transformar a la industria pesquera noruega en acuicultores. Por lo tanto, era una industria bastante nueva a nivel mundial. No es como la agricultura que tiene miles y miles de años. Esto era bastante más sofisticado y novedoso y en solo 30 años ya estaba llegando a Chile. Pensemos fines de los 60 y estamos hablando de que a la zona los pioneros comenzaron a fines de los años 80. Entonces estamos hablando del año 95 y yo visito un centro de Marine Harvest, esta empresa en esa época británica, eh, en Puerto la, Montt. en Huelmo, Mm. exactamente, muy cerquita de Puerto Montt. Y me impactó o sea, lo artesanal que era la industria. Recuerdo pasillos de madera en la jaula, ¿cierto? Hoy día todo es metálico, la flotabilidad es distinta. eh, y también se hacían procesos de matanza bastante, bastante arcaicos. Eran con unos palos en la cabeza que le pegaban a los salmones, con unas lumitas pequeñitas así de este tamaño. No sé si Ya, lo puedo mostrar, ya. pero era como una luma que ocupa carabineros, pero la mitad de una lumita y se le pegaba un golpe en la nuca a los peces para aturdirlo y luego para cortar las agallas. Entonces yo pensé en ese minuto, dije, qué artesanal es esta industria. Aquí hay un tremendo potencial para... eh, y- Optimizarlo desde eh, el punto de vista ingenieril, ¿ah? Del claro, proceso. había mucha ingeniería que poder introducir poco a poco y ir tecnologizando los procesos, etcétera. Bueno, pasó el tiempo y obviamente en la universidad yo tenía el interés de venirme al sur. Y tenía un amigo que su padre era un empresario que estaba incipiente en la zona, con algunos proyectos, tenía unas maquinarias y alguna que otra cosa, siempre muy innovador él. Me invitó, entre que me invitó y yo le pedí una práctica mientras yo estudiaba en la universidad. Así que hice una práctica un año, el año 2002, y luego el 2003 también, repetí, me fue muy bien. ¿Qué edad tenías tú en esa época, más o Yo menos? tenía, yo soy del 79, por lo tanto, en esa época tenía 23, 24 años, saliendo ya de la universidad prácticamente, los últimos años. Ya. Así que, bueno, Oye, este señor, ¿era por casualidad Carlos Vial el no, no, amigo? no, 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 Carlos no, no. Maquena, Ya, Carlos porque Maquena, Carlos Vial también, yo tengo entendido que tú eres muy amigo del hijo de Carlos Vial, sí, y bueno, y él también fue un jefe de la salmonera en una época, ¿no? así es. Él Sí, se estableció más bien en Aysén, una zona sí, que en esa época era muy lejana de esto, ya, de esta zona, pero hoy día es parte de la zona, digamos. O sea, claro, las distancias, han y acortado. esto lo digo a nivel mundial también, se han acortado totalmente. O sea, hace, nuestros auditores lo deben tener, digo nuestros, pero tus auditores deben tenerlo clarísimo. Ir a Europa hace 40 años no tiene nada que ver con ir a Europa hoy día, o sea, para muestra un botón. ¿M? Pero, pero continuando con este empresario que me enseñó mucho a mí y siempre le tengo un gran aprecio y mucho agradecimiento a él, porque me enseñó Maquena, mucho, ¿no? Maquena, Carlos Maquena. Sí. Carlos Maquena. Lamentablemente después terminamos distanciados, pero bueno, esos son otros temas. Pero siempre yo le he agradecido porque me enseñó mucho y, y yo desde muy chico tenía esta como cosita dentro de uno que es como algo más o menos innato, ¿ah? De yo emprender, de yo ser empresario, de yo tener mi propio cuento y de verme a mis clientes más que a un jefe, en fin. Pero sabía que tenía que quemar etapas
pero tenían que ser rápidas, porque claramente uno llega un minuto que vienen los hijos o tiene mayores responsabilidades y ya no es tan fácil decir, oye, quiero independizarme o quiero Pero inventar un negocio porque ya hay que pagar las cuentas. ¿cuándo te casaste? Porque para relacionar tu interés, tu terminar la universidad, tus prácticas, y cuándo te pusiste de novio, te casaste, más o menos en esa época o después. Más o menos 7, 8 años después, Ya, porque yo me vengo a vivir al sur el año 2005, a principios del 2005, y conozco a mi señora actual el año 2008. ya. ¿Cómo se Ella era llama? mi Consuelo Mor. Ella es osornina Ya, ella era amiga, es amiga de mi hermana. perfecto. Entonces en esa época tuvimos un matrimonio y yo como vivía acá en el sur, eh, había perdido muchos contactos en Santiago, entonces le pedí a mi hermana oye, invítame a una amiga. Entonces ella me dijo, ya, la Consuelo. Entonces hicimos una cita ciega, me cayó muy bien y bueno, fuimos al matrimonio. Y después, bueno, enganchamos de a poco. Yo viajaba a verla, pasaron un par de meses, mi hermana me dijo que era muy lento. Entonces, Ujú. bueno, yo entendí que el mensaje era, le pedí pololeo y bueno, y ahí ya. Ah, A, perfecto. a los Y, 2 meses, la verdad, aquí voy a decir una ¿ya? infidencia, bueno, ella lo sabe en todo caso. Pero yo a los 2 meses le dije a un gran amigo mío, Diego Muñoz, que le mando un saludo, también un gran patriota, dicho sea de paso. Le digo yo estoy claro, ella es, se acabó. Yo tenía 30 años, ya hombre, entre comillas, ya maduro, yo sabía que ella era la mujer. Así que ¿Qué edad tenía ella en esa época? ella tenía 26, 4 26. años menos que yo. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a tu mujer y bueno, además que es muy linda, me la encontré muy inteligente y ingeniero comercial ella, ¿no? Sí, Y es exactamente. empresaria, tiene su propia empresa, tengo entendido que se dedica a la agricultura, Así es. así que bueno, y entre ustedes, no sé cuántos hijos tienen, pero me acuerdo que eran muchos hijos y tus hijos eran todos bastante extraordinarios, Sí, así es. Bueno, así que no sé si tan extraordinarios, pero estamos haciendo el esfuerzo para que me sean lo acuerdo que mejor que puedan. tenía una hija mayor que organizaba todo y que era Sí. como una líder muy impresionante, ¿ah? Que le ayudaba mucho a tu mujer a manejar Sí. la casa y a ti también, ¿no? Así Sí. que yo quedé muy bien impresionado con tu familia y bueno, te felicito por eso. Lo que significa la industria salmonera en Chile. Hasta donde nosotros sabemos en el ICAES, Chile tiene alrededor del 30% de la producción mundial de salmones, o 27% o 32%. Tú me dirás, nos corregirás. Y tengo entendido que estamos exportando del orden de 5 o 6 mil millones de dólares entre salmones y trucha procesado de distintas formas. Y tengo entendido que nuestro gran competidor, como tú muy bien dices, es Noruega, que fueron los que partieron en los años 60 con la tecnología moderna. Ellos son la primera potencia mundial de producción de salmones. Yo no sé qué proporción producen ellos, qué tanto más que Chile, y nosotros somos los segundos, ¿no? Y también me gustaría que en algún momento entráramos en esa crisis que hubo con el desarrollo de la salmonicultura cuando vino una epidemia que causó bastante revuelo y fue bastante traumática. Y después la industria superó esa enfermedad y empezó a desarrollarse con tecnologías nuevas y con un perfeccionamiento en los procesos por razones ecológicas también. Entonces me gustaría que nos contara un poco partiendo por Noruega y la producción de los noruegos, en qué proporción están ellos respecto a nosotros y cómo esto va evolucionando. Sí, bueno, Son muchas preguntas, pero sí, eh, no, 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 pero las tengo todas claritas, así que no te preocupes. Em, a ver, en primer lugar, Noruega tiene una producción más o menos.
del orden de un 30 a 40% más que Chile hoy día. Ya, Ya hay que distinguir, ¿cierto? O podríamos distinguir entre las distintas especies, pero yo creo que es un poco hilar muy fino. Chile más o menos representa en torno a ese 30 o 35% que tú señalabas, y Noruega en torno al 45%. El resto son bastante marginales en el ámbito de la salmonicultura. Un poco Australia, Tanzania, Tasmania, perdón, Tasmania, Canadá, Escocia, y sería. ya. Eso es la realidad de la acuicultura. Em, bueno, efectivamente, como tú señalabas, en Chile se ha dado la extrañeza o la peculiaridad, podríamos decir, de que cada 2, 3 o 4 años existe una tremenda crisis. Y lamentablemente hemos actuado de manera muy poco unificada, todas las empresas, digo yo, como en contrapartida sí lo han hecho en otras industrias. Pienso, por ejemplo, se me viene a la memoria, a la cabeza en este minuto la palta Hass, por ejemplo. Los productores de palta han sido muy astutos, han sido muy innovadores y muy visionarios en términos de decir, oye, ¿por qué no nos unimos? Y de esa manera establecemos una especie de mini cártel, ¿cierto? Para efectos de protección, pero también para efectos de no sentirnos, de no acribillarnos solos de alguna manera, que es lo que sí ha pasado en nuestro país en innumerables ocasiones. Eh, Han habido crisis, yo te diría, cada 3 o 4 o 5 años, de precio. ¿Qué significa esto? Significa que para que un salmón se produzca, para que un salmón finalmente llegue a la góndola del supermercado o a un plato de un restaurante o a un frigorífico esperando ya para congelado para su comercialización, pasan aproximadamente desde ese minuto hacia atrás entre 2 y 2 años y medio, más o menos. Desde la ova, ¿cierto? Pasa al small, el alevín, el small, luego la etapa de esmoltificación, que es toda una etapa que se hace en agua dulce y donde el pez está en un ambiente bastante controlado, ¿cierto? Luego de eso, que estamos hablando de entre 4 y 6 meses más o menos, eh, hasta 8 meses incluso, viene toda la etapa de, llamémoslo así, donde el pez se acostumbra al agua de mar, ¿cierto? Como este cambio que existe desde el agua dulce al agua de mar. Y El agua, finalmente, el agua de río al agua de mar, ¿no es cierto? En la naturaleza. exactamente, ¿qué Claro, es lo natural? claro. Naturalmente, el pez desova en los ríos, ¿cierto? Y poco a poco van naciendo estos pequeños alevines, ¿cierto? Algunos son comidos por sus depredadores naturales, otros sobreviven y van bajando el río, ¿cierto? Eh, Durante meses y meses, ¿cierto? Hasta que llegan al lecho marino, digamos, a la desembocadura de estos ríos, y finalmente llegan al mar y demoran años, pueden ser 6, 7, 8, 10 años hasta que se dan la vuelta al mundo en algunos casos, ¿cierto? Y luego vuelven a estos ríos a donde ellos nacieron a desovar. Ese es el ciclo natural de los salmónidos. Pero en el caso de la acuicultura, eso se trata de alguna manera de emular de manera artificial. Entonces, continuando con el ciclo natural, luego de la esmoltificación, eso va al mar. Y en el mar, dependiendo de la especie, la etapa en el mar puede durar entre 6 a 9 meses en lo que es el salmón plateado o salmón cojo o trucha. Y en Ya. el Atlántico, en el salmón Atlántico,
va a depender, ¿cierto?, de las temperaturas de las aguas, de la época en que se siembre, etcétera, pero podríamos hablar entre 10, 11 meses hasta 14, 15 meses. Ese es más o menos el rango para que finalmente esos ejemplares estén en etapa de comercialización, en etapa ya final para entrar al proceso de cosecha que se llama, donde normalmente lo que se hace es tomar estos peces desde los centros de cultivo, se cargan en los barcos y vivos, en unos barcos especiales que se llaman huelvos, y, eh, perdón, un paréntesis antes de continuar con la cosecha, hay que recordarle a la gente, a los auditores, que los peces se alimentan de pellet. Es un alimento que se produce especialmente en base a distintos tipos de cereales, distintos tipos de alimentos, eh, harinas de pescado y una conformación que tiene la dieta de los salmónidos, de acuerdo a todo un estudio que hacen tanto las empresas productoras como las empresas que producen alimentos, productoras de salmón y productoras de alimentos. Y, y de esa manera se van alimentando y van creciendo estos peces. Finalmente, estos peces, como decía, son llevados desde los centros de cultivo por medio de estos barcos que comentaba recientemente a unos centros de acopio, donde ahí se almacenan por unos días, también en el mar. Son unas balsas jaulas muy similares a las de los centros de cultivo o de engorda, pero en este caso ya no se puede alimentar a esos ejemplares, a esos peces, y posteriormente esos peces se van bombeando a unas estaciones de faenamiento y planta primaria o secundaria en el caso que así lo requiera, eh, de acuerdo a las necesidades comerciales de cada cliente o de cada sector, de cada productor. Y en ese periodo de Eh, acopio no se les alimenta, ¿ah? no, no. No se les Bueno, alimenta. ese es nuestro negocio. Ya. Nosotros nos dedicamos específicamente tenemos operación en tres centros de acopio que por medio de unas bombas de presión vacío y por medio de unas tuberías, unas pipelines muy largas que están desde el centro de acopio o del vivero hasta las salas de faenamiento, se transporta esos peces y son llevados, digamos, a estas salas donde se hace el faenamiento primario, que es su noqueo y desangrado, para posteriormente o se envían directamente a la planta secundaria o bien se lavan y se les sacan los interiores, que son las vísceras, el riñón, el esófago, etc. Una pregunta, Entonces, Pablo. Los tipos de salmones, yo tengo entendido que hay un salmón atlántico, hay un salmón cojo, como tú dices, el COHO, cojo, ¿ah? Y hay, además está la trucha arcoíris que se produce en Chile, ¿no es cierto? así es, Y tengo entendido que Chile es como el primer productor mundial de salmón cojo, es así es. superior a Noruega, y no sé qué proporción tenemos del salmón atlántico, que fue el que fue introducido, ¿no? Y que el que produce el grueso de la producción y la exportación. Entonces, no Bueno, sé si puedes contar la diferencia y sí, perdona. No, termina, por favor. no, eso, me interesa un poco que nos cuentes la diferencia como negocio, el salmón del Atlántico, del cojo y la trucha arcoíris. Bueno, efectivamente, como tú dices, nosotros principalmente, porque también existen algunas incipientes, eh, hay muchas, 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 innumerables, yo no me las sé todas, porque son innumerables tipos de salmones, pero claro, principalmente en Chile se producen esos tres que tú dices. La trucha arcoíris, salmonidia, porque finalmente se produce en agua de mar, por eso se le llama salmonidio, tiene un comportamiento similar. Y no es la típica trucha que uno pesca en el río o que
o que los americanos, ¿cierto? Cuando salen de pesca van al río a pescar, sino que porque es una trucha blanca. Esta es una trucha rosada, anaranjada, por decirlo así, muy intensa, Sí, que para mi gusto es lo más sabroso que hay de todos los salmónidos. ya. Pero bueno, en gusto no hay nada escrito, así que... Claro. Pero hoy día en Chile, más o menos para que la gente entienda, se producen alrededor de 60.000 toneladas de trucha al año, 240.000 a 250.000 toneladas de cojo al año, o salmón plateado, o salmón del Pacífico, Ya, y alrededor de 700.000 toneladas, 750.000 toneladas de salmón atlántico. Los tres tipos de salmónidos tienen absolutamente distintos mercados. El salmón atlántico principalmente va enfocado, yo diría que a tres mercados principales y un cuarto que está incipiente. Por lejos, el mercado principal del salmón atlántico es Estados Unidos. Eh, y en segundo lugar, Brasil. En el mira, caso de Estados Unidos es principalmente en el formato filete, digamos, los filetes de salmón. Y en el caso Brasil es entero con cabeza. En Brasil le gusta así. mira qué Recordémosle interesante. además a la gente que en Brasil se concentra la principal colonia japonesa del mundo, con Ah, más de 1.200.000 japoneses, solamente en San Pablo. mira, fíjate Entonces que hay yo, una... yo hubiera pensado que el mercado hubiera sido Japón, ¿ah? Y quizás China también, ¿no? Pero es curiosamente de Estados Unidos y Brasil. Es Mm. notable, no me lo imaginaba. Fíjate. Es por un tema logístico. Pero yo te dije que son tres mercados principales y un cuarto incipiente, en el caso del Atlántico. El principal es Estados Unidos, el segundo es Brasil, el tercero es Europa, pero principalmente dentro de Europa, Rusia por lejos, Mira, ¿ya? Porque bueno, tiene ahí un tema de bloqueo de relaciones comerciales con Noruega hace muchos años, desde Crimea, más o menos, para que la gente tenga una idea. Bueno, en el ICAE ¿desde tú qué? entiendes Desde la perfectamente ese guerra, tema. desde la guerra de Crimea, Mm. 1854? No, 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 no. Desde Crimea me refiero cuando Rusia eh, va a Sebastopol y se toma el puerto. No sé Ah, ya, si... en la guerra Ah, actual. claro, pero es que la guerra actual tiene dos fases. Claro, Bueno, fue tú el lo año entiendes mejor que yo. 2014, el 2014. 2014, justamente, Claro. justamente. Y curiosamente 2014. yo estaba en Ucrania el año siguiente, cuando se Sí, me tomaron acuerdo, me la acuerdo que me idea. contaste. Tú eres experto en ese tema, yo, ¿cómo voy a hablar de eso? Yo soy solo un Entonces, seguidor tuyo, ahí se produce el rompimiento de mercado entre Noruega y Rusia, ¿eh? Y por eso que justamente. Rusia compra en Chile. Así es, Interesante. así es. Oye, Entonces, y la y China India. es el cuarto mercado Ah, incipiente. ya. Ah, perfecto, y están Justamente. creciendo. Está de a poco, porque la verdad es que, bueno, los mercados son todos distintos, hay culturas distintas y hay cultura distinta también en el ámbito de cómo yo recibo la pesca, cómo yo compro esta materia prima, ¿cierto? Para poder alimentar a mi gente. En el caso de Estados Unidos, inicialmente la industria partió exportando el pescado entero o sin cabeza. Y posteriormente se fue sofisticando, se fueron dando cuenta que Chile era un país razonablemente serio y que no iba a mandar gato por liebre, ¿cierto? Y por lo tanto decidieron, teníamos, bueno, una serie de certificaciones, las plantas de proceso, las mismas empresas, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente Estados Unidos se convenció que podían filetear acá, empezaron el desarrollo muy fuerte del fileteo y el mercado fue derivando, ¿cierto?, hacia el pescado enviado en formato filete, que era mucho más económico, porque obviamente se aprovechaban mejor los espacios. Y eso es Me refiero a los congelado? espacios, perdón, ¿Eso es congelado o va fresco el fileteado de Estados Unidos?
Hay de los dos formatos, pero principalmente Estados Unidos compra, eh, bueno, en realidad es bien relativo, pero le gusta más el fresco. Y normalmente se paga mejor el fresco, normalmente. De más valor agregado. Sí. Ahora, yo creo que eso es un error, pero bueno, ya eso es materia de otro tema. Lo voy a comentar después cuando comentemos sobre el Ya, salmón plateado o salmón del Pacífico, que tú muy bien denominas salmón cojo. Que la gente puede pensar que es un salmón que tiene pies o patas y que es cojo, digamos, pero no, ya, no es así. Por eso le llamo salmón del Pacífico. ya. Porque como el otro es del Atlántico, ¿Y es es del del Pacífico. Pacífico? Sí, es Mira qué del Pacífico. importante, ¿ah? Es del Pacífico Norte, Ah, efectivamente. no, no nuestro, o sea, de la zona de No, Canadá, Estados Unidos, exactamente. y no estaba Sobre acá. todo Japón, ¿ah? Sobre todo Japón. Ah, y no Sobre estaba todo en acá. las costas de Japón. Y no estaba acá, ¿ah? No, no hay nada No, parecido. Mira no, qué no. curioso, ¿ah? Ya, Y bueno, entonces están estos cuatro mercados principales y el mercado del salmón atlántico, que a su vez corresponde más o menos al 90% del mercado, de la producción en Noruega es más o menos el 90% salmón atlántico. El resto es bastante marginal. Después nos vamos al salmón eh, cojo o del Pacífico. Eh, el salmón cojo es un mercado, o sea, es un pescado que está enfocado en un mercado. Era monomercado hasta hace 20 años o 15 años atrás, era monomercado. Todo a Japón, punto. Y mira, nosotros producíamos para los japoneses y esto era como un matrimonio por conveniencia. Unos años ganaban los japoneses, al otro año ganaban los chilenos, al otro año ganaban los japoneses, al otro año los chilenos. Siempre igual, ¿por por qué? ¿Por muchos precio? años. ¿Por márgenes de utilidad? ¿A qué te refieres con eso? Claro, me refiero a que unos años el precio, los chilenos le iba mal, perdían plata y al otro año ganaban plata con creces y al otro año perdían y al otro con creces y así. Entonces, era un matrimonio por conveniencia que llamo yo, porque obviamente los productores tenían que vender su pescado, no se podían quedar con esto. El tema de de la pesca siempre ha sido un tema bien delicado. Hoy día hay técnicas sofisticadas para el tema del congelamiento, etcétera, pero antiguamente el pescado se tenía que secar para poder conservarlo, ¿cierto? Y el pescado fresco era muy delicado porque había que mantenerlo en frío, etcétera, etcétera. Entonces Y el tema de la pesca siempre ha sido había que un salarlo tema, también, ¿no? claro, salarlo, exactamente, como el bacalao. No sé si tú alguna vez te ha tocado el tema del bacalao Ya, sí, claro, salado. Bueno. ya. Oye, mira, nosotros estamos ahora terminando el segundo bloque de 20 minutos. Perdona que pase tan rápido, pero es que uno no... Pero déjame si quieres terminar con el cojo Ya, para lo dime, último, sí, muy breve. ya, El cojo que estaba dedicado al mono cliente Japón, empezó la industria empezó a darse cuenta que era mucho mejor, en vez de tener las tres especies, orientarse a especializarse en alguna de las especies. La gran mayoría de las empresas tiene dos especies, pero hay otras, las más grandes tienen una, etcétera. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezó a crecer el bolo del salmón cojo. Como yo te decía, hoy día estamos en 250, 260 mil toneladas anuales y el mercado de Japón no ha crecido un ápice. Seguimos en las mismas 120 mil toneladas que Japón consume, que eso llevado a la realidad son como del orden de 90 mil toneladas de producto, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con el resto? Y bueno, poco a poco Chile, los departamentos comerciales y las gerencias de ventas han ido desarrollando nuevos productos, nuevos mercados, y de a poco, por ejemplo, se ha ido a competir en Canadá, en el norte de Estados Unidos, con el sockeye, que es una especie silvestre muy parecida al cojo, y por lo tanto por ahí hay un mercado y un nicho. Hace algunas semanas, Chile firmó un acuerdo ahora con China para exportar cojo fresco, y por eso quería hacer, para terminar con el tema del cojo, un pequeño alcance con respecto a que
el mejor fresco es el congelado. Mira la paradoja. Ya, Japón compra el 100% del pescado, lo compra congelado. Japón es un país con mucha tradición de pesca, expertos en pescado, es el país que más consume pescado del mundo. Para que la gente sepa, y no sé si tú estás enterado, pero en Japón se consumen 96 o 94, ya no recuerdo exacto la cifra exacta, como diría otro connotado, 95, alrededor de 95 kilos de pescado, no de salmón, sino que de todo tipo de pescado, al año. Es por fíjate. lejos el país que más consume. Entonces, ellos tienen una teoría que a mi modo de ver es la más lógica, que el mejor fresco es el congelado. ¿Por qué? Porque se mantiene en una muy baja latencia todo tipo de microorganismos y de esa manera no hay ninguna, o Deterioro. hay un riesgo muy marginal, muy limitado de de algún problema, digamos, de tipo microbiológico con la materia prima. Así que, bueno, era solo un comentario. Y te quería preguntar un poco sobre estas enfermedades que se descubrieron hace algunos años y que generaron una crisis. Y eso, además, combinado con toda la crítica que tienen los ecologistas, con la cual yo estoy en desacuerdo en general, porque creo que hay capacidad científica para adaptarse a todo, y esta es una fuente muy natural de alimentación humana, y el ser humano necesita alimentarse con alimentos de buena calidad, y Chile tiene el privilegio de tener estos canales, estos fiordos, que son como Noruega, excepto que nosotros somos más grandes que Noruega en espacio, y que son pristinos en su limpieza, en su, no sé, su naturaleza, y es casi un privilegio de la naturaleza que tenemos en Chile de tener estos canales tan extraordinarios y que son un verdadero laboratorio de producción de alimentos de buena calidad, en este caso la salmonicultura y todos los otros peces que se pueden derivar. Entonces me interesa mucho tu visión de la crisis que hubo, qué medidas se tomaron después y además el problema ecológico que se ha generado con estas campañas ecologistas un poquito sesgadas que hemos visto en el mundo entero y que también afectan a la industria del salmón. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, en relación a a las diversas, yo te diría, enfermedades que hemos tenido o que se han provocado algún tipo de crisis, que por lejos la más severa fue aquella de finales de del año 2008, 2009, principios del 2009, donde prácticamente el 80 o 90% de la producción nacional de salmón atlántico tuvo que ser sacrificada. Sacrificada me refiero a cosechada anticipadamente, no fue botada, ¿cierto? Pero, pero sí sacrificada anticipadamente. Fue una tremenda crisis. Esa, para mi gusto, fue por lejos la más grande y eso provocó la debacle a nivel de industria. Esta industria en ese minuto estaba completamente en bancarrota y de alguna manera en coordinación con la banca y con la autoridad se llegó a ciertos acuerdos de manera tal de poner ciertos cotos, ciertos límites a, a la producción, a las densidades de carga en las jaulas de cultivo, a los manejos, ¿cierto?, que se realizan, bueno, a diferentes tipos de, de procesos que se van llevando a cabo en la industria salmonera, de manera tal de que se fuera ordenando un poco este tema producto de la tremenda crisis que se había provocado. Eso llevó a hacer cambios legales incluso. Recuerdo eh, que se vio en la ley de pesca y acuicultura, hubo que hacer cambios legales, por ejemplo, por el hecho de que
al estar en bancarrota todas las compañías salmoneras, eso llevaba a la banca a tener un serio problema, porque no había ningún tipo de garantía. Entonces, ahí hubo una negociación tripartita entre la banca, la autoridad y los productores de salmón, de manera tal de que las concesiones de acuicultura pudieran ser objeto de una hipoteca, de manera tal de poder poner en garantía esas concesiones y de esa manera el banco o el financista, ¿cierto? En este caso, del proyecto pudiera tener alguna garantía real para poder echar a andar de nuevo la industria que estaba completamente en el suelo. Hubo cesantía, recuerdo, bueno, yo lo viví en carne propia porque yo había llegado 4 años antes o 3 años y medio antes y ya conocía la industria 2 años anterior, por lo tanto ya conocía el ámbito y fue una crisis bien brutal, muy difícil, pero, pero muy buena, yo te diría, muy buena porque nos enseñó a muchos que en este tipo de industrias ligadas a los seres vivos hay que ser muy delicado en los ámbitos de la sanidad, en los ámbitos relativos al bienestar de los seres vivos. No por el hecho del bienestar propio del ser vivo, sino que por una serie de razones adjuntas, ¿cierto? Eh, yo recuerdo una pequeña anécdota, recuerdo que en algún minuto, en mi afán ingenieril de eficientar ciertos procesos, que me imagino que también les pasó a muchos de los ingenieros que fueron llegando a esta industria, porque veían que era una industria muy artesanal, muy precaria, muy pobre, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de los procesos, Tecnológico, de los ya. procesos. Entonces, un día conversando con mi suegro eh, lechero, ¿cierto? Y vinculado a la cooperativa Colún, en algún minuto le dije, bueno, podríamos eficientar el, el número de vacas por hectárea de manera tal de que puedan haber, el crecimiento sea un poquito más rápido, porque y le fui dando mis explicaciones técnicas, qué sé yo, con un solver esto se podría hacer, ingresando todas las variables. Bueno, y empezamos a trabajar bastante informalmente, ¿cierto? Y llegó un punto que me dijo, ¿sabes qué? Mejor que no, porque esto es muy delicado. Aquí se te mete una enfermedad, hay cualquier cosa, aquí hay que ser muy delicado cuando uno hace cambios con los seres vivos, en su hábitat, en su medio. eh, Inmediatamente empiezan los problemas que sanitario, que una enfermedad, que un virus, que esto, que lo otro, que lo más. Entonces, y él en su sabiduría, ¿cierto? De la experiencia, me dijo eso y me quedó grabado y dije, esto mismo fue lo que pasó, Con los esto salmones. había sido un par de años antes, en la industria salmonera, que se empezaron, dijeron, los ingenieros jóvenes empezaron a decir, oye, ¿y por qué no en vez de meter 50.000 peces en la jaula, metemos 53.000? ¿Quién lo impide? Nadie. Ya, metamos 53.000. Y pasaba el otro año, uy, nos fue súper bien. Oye, ¿y por qué no metemos 60.000? Y le fue súper bien, y así. Entonces, claro, llegó un minuto que efectivamente al menor brote de cualquier tipo de enfermedad fue la debacle, porque los peces estaban a medio morir saltando ya. Y Ya, bueno, vino, yo me digamos, imagino, la perdón, ELISA, yo me imagino que los peces se estresan cuando están muy apretados. Eso les puede producir algún tipo de presión, algún tipo de baja de los anticuerpos, no sé, y menos tal cual, resistencia. ¿Ah? tal cual, Claro. tal cual. Y fue lo que pasó con ELISA, ELISA virus, que fue esta debacle del 2008-2009 que comentaba, fue un virus que aparentemente vino de Noruega,
La primera empresa que lo detectó era Noruega y no se avisó debidamente. Entonces hay voces que en algún minuto llegaron a decir que podía tratarse Sabotaje. de algún sabotaje. No se sabe, pero yo lo escuché rumores sobre el tema, siempre bajo cuerda, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe. Yo he sabido que nosotros tuvimos el ISA y los noruegos no lo tuvieron. No, los noruegos lo tuvieron. Ah, lo Y, tuvieron. y lo tuvieron con una crisis tremenda, Ah, ya, yo perfecto. diría unos 10 años antes que nosotros, con una Ya. crisis fatal, terrible. También la tuvieron en las Islas Faroe, en las Islas Faroe, también. También, terrible, fatal, toda la producción fuera. Pero aquí se ha dado la coyuntura, evidentemente que si hay una crisis de ese calibre, los precios del salmón se van a las nubes y el que tiene salmón gana. Por lo tanto, da para pensar que podría haber sido un boicot. Uno no lo sabe, ¿cierto? Pero la naturaleza está caída, por lo tanto, por qué no podría hacerlo? Eh, pero yo quería comentarte a propósito de esa crisis que este triunvirato, llamémoslo así, que se formó en esa época, entre los productores de salmón, la autoridad y la banca, fue extraordinario. Extraordinario porque en ese minuto a lo mejor se tomaron medidas un poco exigentes, pero que a la larga han dado un tremendo resultado positivo. Tremendo. Nosotros se han presentado algunos casos de ISA, pero han sido sofocados inmediatamente. Se han puesto los medios para que esto nunca más vuelva a pasar. Entonces eso ha sido muy positivo y la industria ha salido a flote y esta industria genera aquí en la zona, para que nuestros auditores sepan, aquí en la zona, entre directo e indirecto, la industria significa más o menos el 90% del movimiento económico de la zona. Entonces es muy importante. El resto, ese 10% restante, es básicamente turístico. Entonces, esos turistas son los que muchas veces pretenden, y ahí paso a tu segunda pregunta, pretenden con esta nueva religión que yo llamo que es el ecologismo, pretenden tratar de imponernos eh, la erradicación de la salmonicultura y de esta industria tan maravillosa y tan magnífica que ha generado tanto bienestar en nuestro país, producto de sus afanes pseudo mesiánicos, ¿cierto? De que quieren salvar el planeta, en circunstancias que el 75% o el 70 y tantos por ciento del planeta es agua y la humanidad necesita alimentarse, y esta es una proteína sana, saludable, eh, que es renovable, que además hoy día, al menos en nuestro país, los fondos, los lechos marinos, que son de alguna manera dañados por las fecas de los salmónidos, se van aireando, se van recuperando. Hay diversos métodos tecnológicos, como tú bien señalabas. Hoy día la tecnología cada vez está más avanzada, de manera de poder compatibilizar la actividad económica con el cuidado del medio ambiente. Oye, qué interesante. Mira, para mí no hay ninguna duda de que Chile tiene que seguir desarrollando esta industria y tiene que seguir perfeccionándola. Quizás hay que hacer un esfuerzo paralelo de investigación científica y tecnológica muy perfeccionada para poder prever cualquier cosa que pudiera surgir en el futuro y poder reaccionar a tiempo, conocer muy bien todos los procesos bioquímicos y biológicos que se producen, junto con los procesos industriales y tecnológico que ustedes hacen. Tú tienes una empresa que hace maquila, según entiendo, o tienes dos plantas que hacen maquila, según me contaste una vez. Entonces, es clave para Chile el desarrollo enorme que se ha producido en la zona del sur y en la zona austral para el bienestar de la gente. Tú sabes que fui candidato político, tú me ayudaste en un momento dado
Eh, Al principio yo iba a candidato a senador, que me interesaba bastante, al final me tiraron por candidato a diputado por una zona distinta, que me interesaba muchísimo menos, y casi sin recursos, así que no tuve muchas posibilidades, pero bueno, quizás con un poco más plata, con un poco más tiempo, hubiéramos podido levantar esa candidatura. Pero quizás de senador me hubiera interesado, de diputado estoy demasiado viejo para ser diputado. Los diputados son para gente joven como tú. Sí, ¿Ah? Los está viejitos claro. como yo a lo mejor podemos ser senadores, pero diputados no. Bueno, en todo caso, a raíz de eso yo investigué mucho todo lo que pasaba en la zona y como tú muy bien dices, es impresionante el efecto en el nivel de vida que ha producido la industria del salmón y cómo se ha ido acabando la pobreza a todo nivel en la zona de Puerto Montt, en la zona de Chiloé, no sé, en toda la zona intermedia y por supuesto que la parte continental, donde hay muy poca gente, ¿no? Lo que se llama el Chiloé continental, fuera de la isla hay muy poca gente, pero también le afecta positivamente esta enorme industria salmonera. Así es. Entonces, yo creo que Chile es una potencia mundial en este tema y nosotros somos fuente de alimentación de buena calidad para millones, decenas de millones, cientos de millones de personas, ¿no? Entonces, también hay una tremenda responsabilidad en ese sentido, frente a estas élites un poquito sofisticadas que han vivido la abundancia y que han desarrollado esta ideología de la ecología muy sesgada. Y curiosamente los países que logran imponer ese tipo de cosas fracasan al final y sucumben. Nosotros tenemos que retomar en algún momento el crecimiento. Y hemos visto ahora, y esta es la última etapa de esta entrevista, que ha habido una nueva política de este gobierno muy dañina para la industria salmonera o para los permisos futuros o para no sé, las inversiones y los desarrollos futuros. Me gustaría que tú nos contaras qué es lo que está pasando ahora con este gobierno que está indirectamente, no sé si atacando o bloqueando el desarrollo de la industria salmonera. Sí, bueno, efectivamente, como tú decías, y yo lo señalé anteriormente, esto del ecologismo que ha ido permeando sobre todo las élites, no tan solo de nuestro país, ¿ah? Uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en prestigiosas universidades de Estados Unidos, donde lamentablemente, con apoyo del Partido Demócrata, se financian solamente aquellos proyectos donde son ideas o son, digamos, se investigan cuestiones que están abiertamente ligadas con la ideología esta que estábamos llamando, ¿cierto? Que yo llamo religión, que es la ecología, porque son verdaderos fanáticos que se abstraen de la realidad, porque eso es la ideología. La ideología es aquellas ideas que no tienen un sustento en la ciencia, que no tienen un sustento en la verdad, en la realidad. Nosotros, al menos los cristianos, tratamos de buscar la verdad a través de la realidad. Y por eso se hace ciencia. Los primeros científicos eran todos curas. Entonces, es un absurdo esto de que nosotros queramos carcomer nuestro propio sustento. Es absurdo. Los salmoneros, destruir el medio ambiente, comer el medio ambiente y después ¿qué? Entonces, es absurdo. Es absurdo lo que ellos plantean. No hay sustento científico y lamentablemente eso ha ido permeando, porque por otro lado, esta gente, esto, están apoyados por gente poderosa, con medios, con muchos medios, y sobre todo los medios de comunicación de su lado. A nivel Entonces, global. a Claro. nivel global. Entonces, los medios de comunicación han hecho una labor implacable en pos de, eh, como una especie de apostolado, ¿cierto? Misionero de esta religión del ecologismo, donde estos señores fanáticos quieren imponernos a nosotros su ideología
por medio de medidas, ¿cierto?, de presión a través de este gobierno que también está muy influenciado por este tipo de ideas y de políticas. Entonces, efectivamente, lo que tú señalas en términos de la permisología, que ha sido el método por el cual este gobierno principalmente ha frenado todo tipo de iniciativa privada relacionada tanto a la industria acuícola como a otras industrias ligadas al medio ambiente o ligadas, ¿cierto?, con algún ámbito de la naturaleza. Entonces, eso ha provocado una tremenda paralización de la actividad económica. Yo no sé si eso es lo que ellos buscan como fin último, quizá ellos no, pero hay algún partido por ahí que sí le interesa eso, y hay otros que van aliados con ellos, que son el caballito de batalla, porque como ellos son de esta religión, miembros de esta religión del ecologismo, entonces los usan, digamos, para efectos de frenar el desarrollo económico, que es el fin Mira, último de los... nosotros lo que hemos visto en el ICAES, cuando hemos hecho estudios a nivel mundial de lo que está pasando, vemos que este es un fenómeno occidental, que no se da en China, no se da en la India, que Ni en son Rusia. las En Rusia, superpotencias, en Rusia tampoco. en Rusia tampoco, tampoco se da en el Islam. ¿Ah? Mm. Se da en el mundo occidental, que curiosamente es una civilización que está en decadencia y que está en crisis, ¿no es cierto? Estados Así es. Unidos se ve sobrepasada por China en cualquier momento, como la principal potencia dominante del planeta Tierra. Los chinos crecen menos, pero siguen creciendo. No crecen al 11%, pero crecen al 5%. Y los hindúes o los indios son el país que más crece en el mundo, están creciendo al 9%. Y ellos no tienen ninguno de estos problemas. Estos problemas son típicos de una sociedad occidental estancada, que en el caso de Europa y Estados Unidos llegaron a la cúspide del nivel de vida, ¿no? Nosotros no, nosotros necesitamos crecer. Ellos ya crecieron mucho, tienen un nivel de vida muy alto y tienen otros problemas, que no tienen población, que las mujeres no están teniendo hijos. Entonces son sociedades que están muriendo en el caso de Europa, no en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos todavía tiene población y todavía crece, ¿no?, en la parte humana. Pero está frenado Estados Unidos y hay ideologías como la del Partido Demócrata que están tendiendo a frenar el desarrollo de Estados Unidos. Existe la otra alternativa de Donald Trump, que quiere recuperar el crecimiento, es decir, que está haciendo un esfuerzo por mantener a Estados Unidos como la potencia dominante del planeta, o por lo menos una potencia paralela a China, que todavía sea muy importante y que sea líder del mundo occidental y que no nos haga decaer en los niveles de vida, en fin, que no vuelva a la pobreza, que se mantenga. Y para nosotros los chilenos es muy importante seguir creciendo. Nosotros hace, no sé, 15 años, nosotros lo hemos dicho muchas veces acá en el ICAES, desde el año 2008 que Chile no crece, por distintas razones, en los distintos gobiernos. Pero crecimos mucho con las transformaciones del gobierno militar, y esa transformación del gobierno militar que nos dieron un gran impulso al crecimiento, al desarrollo, a la baja de la pobreza, al aumento del nivel de vida, continuaron en los años 90, afortunadamente, porque Foxley convenció a Elwin de que el sistema que había implantado Pinochet era bueno para crecer, y esto se mantuvo con una especie de impulso que fue debilitándose en el tiempo, hasta que finalmente se frenó con la crisis del 2007-2008, y después nunca más hemos vuelto a crecer, a pesar de que Piñera lo intentó, el primer gobierno por lo menos, el segundo gobierno no se lo permitieron porque no pudo hacer los cambios que tenía que hacer, no sé. Entonces, una de las cosas claves donde Chile ha tenido mucho éxito y donde nosotros nos podemos sentir muy orgullosos es en esta industria tuya, salmonera, y nosotros en el ICAES, en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, estamos muy preocupados de que se está frenando una industria tan extraordinaria por estas políticas que está implementando este gobierno, ¿no es cierto? Que en Mm. muchos ámbitos en Chile está implementando políticas para frenar la economía, para destruir la economía y para, no sé, empobrecer a la sociedad chilena. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, nosotros estamos al final acá ahora, nos quedan 3 minutos, entonces no sé qué querrías decir tú como para cerrar, porque
esto pasa muy rápido, y perdona que yo te quite tiempo, pero eh, ¿qué podríamos hacer para recuperar la industria salmonera, recuperar los permisos y hacer que se invierta y que crezca? Algunos dicen hay que esperar que caiga este gobierno, hay que esperar 2 años todavía, ¿no? Que cambie el gobierno. Y ahí, bueno, volver a retomar las políticas de crecimiento. Pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, en realidad yo pensaba lo mismo, responderte exactamente lo que me acabas de decir, digamos, esperar que caiga este gobierno y continuar con lo que se está haciendo hoy día, ¿cierto? En el fondo, no crecer tanto y mantener lo que se tiene, para no destruir lo que se tiene, ¿cierto? Eh, Efectivamente, tú lo que señalabas a propósito de las sociedades ricas, y haciendo como un resumen, ellos no necesitan crecer, tienen otros problemas, efectivamente, como tú decías, eh, pero eh, esas sociedades ricas, el caso de Estados Unidos es patético porque el Partido Demócrata, que hoy día de alguna manera también está vinculado al republicano, si el Partido Republicano y el Partido Demócrata van un poco de la mano, Donald Trump es un outsider completamente de la casta política, llamémoslo así, para hablar en el mismo idioma que Javier Milei. Por lo tanto, eh, aquí hay intereses fácticos, poderes fácticos que están detrás, que los americanos los conocen muy bien, los norteamericanos los conocen muy bien y de hecho le llaman el Deep State, que es algo muy conocido. Nosotros no lo conocemos, quizá en el ICAES lo conocen perfectamente. Yo he Estado tenido la profundo. suerte. ¿Ah? ¿Ah? El estado profundo, el deep state. He estado profundo. Yo lo conozco mucho porque he tenido la suerte de formarme en estos temas, me interesa mucho, para poder entender qué es lo que está pasando. Todo esto viene, eh, bueno, es muy profundo, es muy anterior, es muy largo, digamos, de explicar, pero en el fondo hay intereses fácticos detrás, gente muy poderosa que está interesada en manejarnos y nos manejan a través de este tipo de disputas, llamémoslo así, ya sea con el ecologismo o con la misma ideología de género, que me imagino que la han tratado. Y bueno, hay diversos tipos de maneras de ir manipulando porque tienen una obsesión con el tema demográfico espantoso. Y esta gente no entiende que existe la tecnología. Entonces, bueno, en fin. A propósito de lo que tú dices de no crecer, hace algunos, hace algunas semanas, bueno, en realidad hace varios meses atrás, yo preparé un estudio, un breve estudio, no quiero alargarme mucho, un breve estudio a propósito de la último pacto social que no le quisieron llamar reforma tributaria porque ya no había cumplido el plazo, ¿cierto? Desde la fallida reforma tributaria inicial de este gobierno. eh, yo hice un pequeño estudio para ver cómo el país, a ver, lo más importante en un país, más que el crecimiento, más que el PIB, es la variación del PIB per cápita real, es decir, del PIB per cápita real, es decir, llevado dólar. Es decir, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es que funcione nuestra economía social de mercado, es decir, que, ¿cómo le llamaban? Que haya, que rebalse, que el bienestar traspase toda la sociedad, desde arriba, ¿cierto? Los emprendedores o los empresarios, a mí me gusta decir empresario, porque yo soy un empresario ya, eh, muy humilde, ¿ah? Pero un empresario, somos los gestores, somos las locomotoras que llevamos la batuta y que vamos avanzando. Intentamos avanzar en este bosque y vamos llevando, digamos, el pandero. Pero ese bienestar, esas buenas condiciones, esa bonanza tiene que rebalsar y tiene que permear a toda la sociedad. Bueno, esa economía social de mercado, que fue digamos, podríamos decirlo, gracias a Barahona y Sergio Pablo Exacto. Barahona, el ladrillo,
Sergio de Castro. ¿Mm? de Castro, justamente, que el presidente Pinochet tuvo la valentía y la osadía y yo te diría la inteligencia de tomarlo y hacerles caso, gracias, entre otras cosas, a Miguel Casa, Hernán Vigi y otros. Eh, bueno, eso tiene que ser real. Y eso, eh, bueno, entonces hice un estudio a propósito del PIB per cápita real, cómo ha ido variando en los últimos años. Y se lo envié a Johannes Kaiser, con el que tengo cierta cercanía. Ya, En realidad no nos conocemos tanto, pero tenemos contacto porque es muy amigo de mi cuñado. ya, Y él después lo tuiteó. ya. Entonces, solamente te quería hacer este alcance. La variación del PIB per cápita anual en dólares promedio entre los años 2004 y 2006, o sea, fin del gobierno de Lago, primer año de Bachelet, fue de un promedio anual, variación positiva de un 25%. Es decir, los sueldos crecían un 25% cada año realmente, real, ¿ya? Descontado, o sea, estamos hablando, eh, teníamos aproximadamente del orden de un 5 o 6% de, de, de inflación, pero el crecimiento del PIB per cápita era muchísimo mayor, ¿ya? Desde el año 2017, o sea, segundo año del primer gobierno de Bachelet, hasta hasta el fin del gobierno de Piñera, o sea, esos 7 años, del 2007 al 2013, donde entre medio tuvimos el terremoto, etcétera, Piñera vino uno. la crisis subprime también, crecimos, bueno, y se aumentaron los impuestos del 17 al 20, ¿te acuerdas? Claro. La variación promedio del PIB fue de un 8%, promedio anual. O sea, ¿Ya? O sea, bajamos 25% bajamos al 8. del 25 al 8. Y después, desde el 2014, primer año del segundo gobierno de Bachelet, hasta el 2022, que es el inicio del gobierno comunista, en el que estamos, en, bueno, hubo reforma tributaria de Arenas, que venían los brotes verdes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo no me voy a olvidar nunca. Posteriormente tuvimos el estallido terrorista, la pandemia o el COVID, el efecto rebote, ¿cierto? Todas estas cosas que pasaron, el PIB per cápita creció un 0,3% promedio en estos 9 años. O sea, no creció. No creció nada. No Entonces, ¿qué creció. pasó? Perdón, no es que no haya crecido. Yo calculé que en estos 9 años, 8 años, del 2014 al 2022, son 9 años en realidad, casi la inflación fue de un 50%. Es decir, en los últimos 9 años, el poder adquisitivo de las personas disminuyó un 33%. Eso es lo que ha pasado y por eso, de alguna manera, hoy día somos muchísimo más pobres, los chilenos, las personas de carne y hueso, que hace 9 o 10 o 20 años o Oye, 15 años. qué interesante. Me gustaría que nos mandara al ICAES ese estudio tuyo para analizarlo y para tomarlo en cuenta. Me parece muy lógico lo que dice, porque además de esa subida de impuestos al 20%, después se subió al 27%, Exactamente. se paralizó el país. Y cuando vino Piñera 2, que trató de revertir eso, quiso bajar los impuestos para retomar la inversión y no pudo porque no tenía apoyo en el Congreso. Y además le tocó la crisis de la violencia que tú señalas, este estallido terrorista, ¿no? De autodestrucción del país. En fin, que estamos en esto y fíjate que el gobierno hace todo lo posible hoy día por bloquear todos los aspectos del desarrollo económico porque ellos traen una política de llevarnos a la pobreza, que es una Eh, política muy, muy típica del movimiento bolivariano, ¿no? Por supuesto, los Tomada de las comunistas ideas del quieren PUA. eso para manejar, o sea, en el fondo, si yo manejo el Estado y estamos y va en decadencia todo el sector económico privado, tengo mayor control. Pero yo quería hacerte un comentario a propósito de lo que tú señalabas
eh, ay, se me fue lo que te iba a comentar, pero bueno, en fin, se me olvidó, se me olvidó. Es que se me fue la Algo de onda. sería la subida de impuestos No, y la... no, el tema comunista, Ah, no, la política antes, de llevar a la pobreza, ¿ah? Que es una política cubana. Tú sabes que Cuba vive en extrema pobreza y Fidel Castro le decía en Venezuela, a Chávez en su época, hoy día Maduro, pero le decía que si ellos lograban empobrecer a la población venezolana, se les iba a ir toda la clase alta, se les iba a ir la clase media profesional del país, pero ellos iban a poder controlar el país, porque mientras la gente esté muy empobrecida, tú la puedes controlar. Pero si la gente sube del nivel de clases bajas al nivel de clases medias, tú ya no puedes controlar a la población porque la gente de clase media piensa por sí misma y tiene mucha autonomía. por Entonces, la supuesto. política bolivariana, este socialismo del siglo XXI, las ideas del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que estamos viendo hoy día en la izquierda iberoamericana, incluyendo Boric en Chile, son justamente frenar la economía y llevar a la gente a la pobreza como una fórmula que ellos tienen para controlar a la población, incluyendo cosas como la inmigración. Ellos traen una inmigración masiva y además tratan de controlar a los inmigrantes, cosa que la derecha o los grupos independientes no hacen. Nosotros debiéramos tratar de captar a los inmigrantes a nuestro favor, pero la política de la izquierda es captar a los inmigrantes al favor de ellos en forma sistemática. Ellos lo hacen en forma sistemática, nosotros no lo hacemos, nosotros más bien rechazamos la inmigración, Mm. pero no hacemos nada a favor de los inmigrantes. Y los inmigrantes iniciales que se arrancaron de Venezuela, que venían arrancando el comunismo, que eran inmigrantes muy buenos, muchos de ellos se han ido. Todavía hay una proporción importante que queda acá y que debiéramos captarlo, pero muchos de los mejores inmigrantes se Oye, han ido de dos Chile. conceptos para terminar. Ahora me acordé. No, te quería comentar a propósito de lo que tú señalaste de Piñera, que a Piñera no lo dejaron gobernar en el segundo gobierno, básicamente. Bueno, él también tiene una serie de defectos. No, no voy a entrar en la materia de, digamos, de de lo cobarde que se actuó, digamos, en esa situación. Hay que estar en los zapatos de él también, pero bueno, en fin. Yo quizá habría actuado de una manera distinta. Pero Hermógenes Pérez de Arce, hace un tiempo, yo recuerdo haberlo escuchado, estaba en un viaje de negocio y tuve el tiempo de poder escucharlo. Dice a propósito del 11 de septiembre, del aniversario, dijo que en todos los gobiernos posteriores a la entrega del mando del presidente Pinochet, post gobierno militar, eh, el Partido Comunista de alguna manera fue como que negoció con el partido, con el gobierno de turno, de manera tal de, oye, te podemos hacer en cualquier minuto un boche, un jaleo más o menos importante, ¿cierto? Para hablar en buen chileno. Eh, entonces, danos algo. Entonces, primero Elwin le fue dando a los militares. Entonces, sacrificó a los militares en pos de poder gobernar. Y así. Frei otras cosas, etcétera, y Piñera no le quería dar nada, po. Entonces ellos dijeron, ah, más encima ¿queréis bajar los impuestos? ¿O quieres bajar los impuestos? Y le dieron de su merecido, digamos, con el estallido terrorista. Esa es la teoría de Hermógenes, que me parece de toda lógica por lo demás, porque en el fondo el Partido Comunista lo único que hace es sacar beneficio, ¿cierto? De esta situación de terror, de división, de discordia, de, de baja en la producción, de pobreza, etcétera. Eso es el beneficio que recibe el Partido Comunista. Además que le damos platea, o como se dice, le damos foro a esta gente. Mira, hoy día tenemos a una carita bonita todos los días hablando en la prensa, y ella es la próxima candidata, quizás no en esta pasada, pero en dos o tres más va a ser la candidata estrella y del Partido Comunista. Entonces, bueno, eh, eh, así que eso Bueno, con Hermógenes mira, Pérez de Arce. desgraciadamente, Pablo, no podemos arreglar el mundo en Sí, por esta supuesto. primera entrevista. Ya se nos fue el tiempo, estamos un par de minutos atrasados. Vale. Así que te queremos agradecer desde el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social esta postura tuya. La industria salmonera es estratégica, por eso que le interesa tanto al ICAE,
y tiene una enorme repercusión social, por eso nos interesa tanto esta industria en el ICAES. Así que muchas gracias por esta entrevista y nosotros vamos a ponerla en TV Info Chile. TV Info Chile es el canal del ICAES y a través de TV Info Chile nosotros lo subimos a YouTube. Así que si tú quieres verlo, tienes que buscarlo en TV Info Chile. Esto se edita y se pone al aire en unos días más. Así que muchas gracias, un gran abrazo. Saludo a Igualmente. tu señora, que yo la encuentro además muy linda y además de tan inteligente, y tu magnífica familia, que tuve la oportunidad de conocer. Un gran abrazo, Pablo. Igualmente, muchas gracias a ti y a toda la gente del ICAES. Un abrazo grande.